Hola, buen día. Buen día. Por ahorita, mi objetivo es platicarles el libro que tenemos bastante tiempo para narrarlo en clase, pero la verdad por distracciones no pudimos con el tiempo que nos dio el profesor. Nos facilitó hacer un video mostrándole, contándole nuestra historia. Es lo que voy a hacer en estos momentos. Mi libro se llama La Isla Misteriosa de Julio, a ver si alcanza a ver, Julio Verne. Ese es un escritor argentino. Pude investigar un poco de él. Es escritor argentino, como les mencionaba. Sus historias siempre, todas, tuvo cerca de 83 libros, los que se fueron cuantificados. Fueron todos de aventuras. Él era una persona súper activa, que todo lo que él quería hacer, lo que se imaginaba, lo plasmaba en sus libros. Es ahí donde fue nombrado uno de los padres de la ciencia ficción. En el siglo XVIII cuando este señor escribía. En ese tiempo la televisión y los aviones todavía no eran de helicópteros, no eran de uso común, pero él ya los ponía en sus historias. Él ya imaginaba que hacían dramas, cañones con las aventuras en aviones y cosas así. Fue sus motivos por los que él fue padre de la ciencia ficción. A él le nació escribir cuando estaba en la preparatoria, por lo que investigué, porque tenía una maestra que les contaba mucho de su esposo, que lo extrañaba, que era marino, que viajaba, andaba a todos lados. Entonces, ahí cuando llegaba a su casa, y, se ponía a escribir todo lo que la profesora les dijo. Entonces, dijo, entonces eso fue lo que le inspiró a escribir al señor. En esta ocasión, su libro, Julio Verne, La Isla Misteriosa, me llamó mucho la atención al leer el prólogo, la parte de atrás, porque se da a entender, más o menos, para estar aquí, es como la película de Amores Perros, la mexicana, la conocidísima Amores Perros. Este libro es la segunda historia de un escritor francés que ya estaba escrita. Es decir, como en la película Amores Perros, que hubo el choque, ¡pum! A partir se desglosan diferentes historias, ¿no? Se desglosa. Bueno, es ahí, en la historia francesa, se mete, existen varios personajes. La historia francesa platica la vida de unos personajes y se le hizo interesante escribir sobre la vida de otros personajes de la misma historia, pero que la historia francesa no contaba para nada. Pues ese se encarga. Esta es muy padre. Por lo mismo, ¿no? Por el drama de que es lo que me gustó aquí. La historia estaba escrita y él decidió escribirla mejor, otra forma, o de otro punto de vista, de otra vida de los protagonistas de la historia. De la historia que fue primera, donde fue inspirada, se llamaba Los hijos del Capitán Grant. Igual fue en una isla, del otro lado de la isla, donde no existían los mismos personajes que se trata de la historia de la isla misteriosa que yo leí. Bueno, esta historia empieza durante la guerra de la sucesión de Estados Unidos. Un ingeniero y un científico intentaron huir de la guerra de Estados Unidos y se fueron en el globo aerostático. Bueno, haz cuenta que, pues, como no había tanta tecnología, cuando se fueron en su globo aerostático, esos chavos se encontraron con un huracán, los embistió y los tiró y hizo que llegaran a una isla. Que llegaron a esta isla y a partir de ahí empieza a ser como que monótono. La misma típica historia que vemos en la televisión de que llegan a la isla, están perdidos, que buscan comida. Bueno, sí, que buscan comida, sí, es lo mismo. Que llegan, se cayeron, juntaron comida, encuentran la comida, así, mágicamente. De ahí empieza la historia. ¿Por qué la isla misteriosa? Porque da cuenta que ellos pensaban que tenían que sobrevivir de alguna forma, necesitaban algo. Entonces, de repente, misteriosamente, se encuentran una caja de herramientas. Dicen, ¿qué? Bueno, quien la haya dejado acá, qué padre por nosotros, ¿no? Siguieron así, construyeron su casita, construyeron una cabaña muy bonita. Y después se fueron a pasear. Y cuando regresan, ven esa misma cabaña, pero mejorada. Dije, wow, ¿quién hizo eso? Vamos a buscar quién hizo, porque está de nuestro lado. Tal vez esa persona nos pueda ayudar. O porque acá hay un misterio. Y ellos se fueron. Fueron a buscar a ese alguien. Y fueron a buscar a ese alguien.
quien les hizo la historia. Entonces, pasó drama, pasaron aventuras, ese tipo de cosas. El libro es muy entretenido por el tiempo de aventura, porque uno se queda así que, wow, ¿y a poco esto podría existir? Pero pues nomás está un libro, ¿verdad? A lo mejor sí alguien lo podría vivir. No es mi caso, no es mi... Bueno, el caso que uno de esos dos chavos, bueno, el ingeniero específicamente, se enferma de soledad. Me cae muy bajo, es una de las cosas que cae muy triste de la historia, de la novela. Eh, Se recupera poco a poco, no dicen cómo se recupera, pero que dicen que poco a poco se va recuperando. En ese mismo drama, los partes interesantes del libro, ¿no? Ven un barco venir y es emocionados porque ya los iban a salvar de esa isla. Y como se acerca suficientemente el barco, se dan cuenta que los que venían a bordo eran unos expresidiarios. Estaban huyendo de la ley de Estados Unidos también. Y iban y cayeron a la isla. Y los amenazaron que los iban a matar, que venían a conquistar la isla. Y no, 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 no. Y se fueron corriendo hacia el otro lado de la isla a esconderse. Por el caso es que se escondieron súper bien. Los expresidiarios llegaron, ahí se quedaron. No sé qué pasó con los expresidiarios. A lo mejor otra persona debe haber escrito otro libro para ver qué pasó con los expresidiarios, pero no es el caso. El caso son los que escaparon, el científico y el ingeniero. Y ya que se van al otro lado de la isla, igual buscando a la persona misteriosa, encuentran a un montón de monos. Dicen, ¿y estos monos? Y se les hicieron súper amigables. Adoptaron a un mono, que es otro protagonista de la historia. Es su acompañante del resto de la historia. Adoptaron a ese mono, es parte de ellos. Todo lo que pensaban, pedían la opinión del mono, que solo hiciera lo que sea, era importante para ellos. Entonces, cuando ellos decían, ah, pasa todo ese rollo, regresan a su cabaña y encuentran a todos los expresidiarios muertos, muertos, muertos. Y como, ¿qué pasó? No, pues se murieron de hambre, no supieron hacer nada. Tanto tiempo estuvieron en la cárcel y pues no sabían sobrevivir por sí mismos, pues ahí tienen todo, supongo que pensar. Y pues llegaron y agarraron, pues, ¿qué van a hacer con los muertos? Ni modo, enterrados en la misma arena. Pues los aventaron al agua. Cuentan, ¿no? Cómo los agarran de los pies y van para el agua. Eh, Se mueren los especiarios, los tiran al agua. Pasan demasiadas aventuras. Aventuras, aventuras, aventuras. Nunca encuentran la misteriosa. Por eso es la misteriosa. Nunca supieron cuál fue la verdadera. Que les apareció la caja de herramientas. Les compuso su cabaña. Les dio de comer diferentes ocasiones. Bastantes ocasiones les dio de comer. ¿Qué más les hizo en esa isla misteriosa? O cosas así, ¿no? Ellos pensaban que estaban solos, pero no estaban solos. O sea, estaban del otro lado de la isla, donde había otro escritor, ¿no? Hablando sobre otro libro. Y ese tipo de cosas. Sí está muy interesante. A mí en lo personal no me gusta leer. Me vi la necesidad de. La carrera no es de leer, yo creo que por eso estoy ahí. Pero pues le hagas agarrar la maña, te va gustando. Eh, a lo mejor sí les interese leerlo, a lo mejor no. Pero al final la historia, pues como típica historia, un helicóptero llega, los rescata, pues quién sabe dónde salió el helicóptero porque para ese entonces, en el siglo XVIII, los helicópteros no eran de uso común para que llegaran a rescatarlos ni que estuvieran vigilados en la costera. Eran muy codiciados los helicópteros en ese momento, en ese entonces. Sí, llega un helicóptero, los rescata y se los lleva y son felices, se reencuentran con sus familias. La guerra de Estados Unidos terminó cuando ellos llegaron. Debe haber pasado bastante tiempo, ¿no? Y sí, en lo que me interesó leer este libro fue eso, de que como la historia mexicana de Amores Perros. O sea, este libro ya estaba escrito, pero otra persona contando la historia de otros. Entonces él, el escritor, Julio Verne, leyó ese libro francés, traducido a español, y dijo, bueno, ¿y qué pasó con estos? O sea, bueno, del otro de la isla, y ahí fue donde soltó el trama, hizo su propia historia. Eso es lo que me pareció interesante, ¿no? Se me hizo muy común con la película de Amores Perros. Del choque, pum, se enlazan, son como tres, cuatro historias, y, y la cuentan de diferentes puntos de vista, diferentes vidas. Y pues ahí es todo sobre el libro. Y gracias por la atención y por la oportunidad de dejarnos presentar. Atrasados, el trabajo no nos dio tiempo, pero pues espero valga la pena la preparación de haber leído todo el libro. ¿Qué son? Muchas gracias.
400 hojas, para que no me mientan. 353 hojas. Y una letra muy pequeñita, ya. Pero pues sí te picas como todos. Cuando lees algo que te interesa, te picas. Las historias estaban muy padres. Gracias.